Fue porque quizás ya lo sabía que aquel chabón de la calle de Echeverría, la mano no le tembló cuando Mudo gatilló. ¡Para, por favor, te lo pido, para, no! No, no, no me mates. Por favor, no. Disculpe la demora, Alejandro. ¿Mucho tráfico? La ciudad. No se puede vivir. Veo que no soy el único que empezó con el totín desde temprano. ¿Por esto lo dice? Nunca mató a nadie. Un pucherito de gallina con viejo vino Carló. Cachendie, ¿tiene pucho? Se me acabaron. Veo que fuman los mismos que yo. Pase nomás. Entonces, siendo las 9:10 de la noche del día 25 de noviembre de 1962, es un honor entrevistar y en forma exclusiva al gran Alejandro Toño. Y a propósito de eso, me preguntaba cómo es que Alejandro de la Fuente, oriundo de Mataderos, pasa a convertirse en Alejandro Toño, exitoso artista de la noche porteña. Alejandro Antonio. Antonio porque es mi segundo nombre. Si hubiera sabido de la dificultad con la pregunta, empezaba a tomar whisky a las 2 de la tarde. ¿Y de qué quiere hablar Alejandro entonces? Seguramente querrás saber, como muchos otros, el porqué de mi desaparición en la escena del tango porteño. Justamente me gustaría hacer público el berretín que me aqueja. Tal vez nadie me crea. Tan solo soy un compositor de tangos y lo voy a tomar como una liberación. Y al fin de cuentas, no me vendría mal como publicidad, ya que pienso relanzar mi carrera en el tango. Entonces la gente tiene razón. Alejandro Toño vuelve a los escenarios porteños. Y perdón, ¿a qué berretín se refiere? Va a creer que lo estoy chamullando, pero tengo una especie de poder, un gualicho si se quiere. El secreto de mis éxitos, la razón de mi desvelo y el porqué de mi piante. No lo voy a hacer venir para engrupirlo. Al principio no me daba cuenta. Me sentaba en un rincón de la Americana a escribir como si las palabras fluyeran a borbotones de mi lapicera y de ahí derecho al bulín. Hasta que un día, parsimoniosamente, después de comerse una empanada salteña ensimismado en su vacío, el mismísimo tachero que me inspiró a escribir el famoso tema Bajada de Bandera cayó muerto, fulminado por el carozo de la aceituna en el medio del boliche, tal cual yo lo había escrito. ¿Recuerda el tema? Yo no. Tu funeral fue una musa, que no era inspiración. Te bajaron la bandera hacia el viaje del adiós. Chan, chan. Lo siguiente que escribí me dejó sin dudas. Un mediodía, lastrándome una zapi, me bajó la inspiración, mirando por el ventanal a una mina que vendía flores en la mismísima Callao y Bartolomé Mitre. Ahí pelé la lapicera, que es como mi mosquete, y escribí duro y parejo hasta el final. Los ojos tristes de la piba me hicieron componer este tango, donde por un accidente trágico quedó totalmente ciega. No sé si recuerda la letra, que decía: y aquella florista de dulce mirada, solo por el aroma reconocía el jazmín. Pues bien, los días sucesivos observé que esa fulana no iba más a laburar. Pregunté por ahí qué había pasado. Se ve que un hijo de puta, un despechado, le roció la cara con alcohol y la dejó sin vista. Es como predecir el futuro o generarlo.
Durante un tiempo dejé de componer, pero empezaron a venirme ganas, que luego se transformaron en obsesión y tuve que volver a escribir, para batir desgracias de norte a sur. El último que escribí fue el tango número 47, que es el muerto en la quiniela. Irónicamente lo llamé el escolazo de la vida. Es la historia de un otario que todos los días le juega al 47 en la quiniela. El tipo cuando ganó se murió. Al verdadero lo pisó un tranvía cuando venía de cobrar el número. Me estaba perfeccionando en el arte de la premonición. Soy un pelotudo. Me hubiera dedicado a jugar al casino. Parece que me engrupía el destino. ¿Te jaboneaste, pibe? Esta especie de liberación que me hizo sentir que hoy iba a dar como una confesión, me propuso componer un tango, una milonga, pero que todavía está inconcluso. Inconcluso. Es grandioso igual, Alejandro. Yo daría lo que fuera por poder escuchar, aunque sea un poquito de esa milonga. Mire, Pablo, componer es como ver una película que ya viste, pero que nunca termina hasta que la veas hasta el final. Justo cuando tocó usted el timbre, estaba armando las últimas estrofas de este tango, de esta milonga. Alejandro, insisto, sucede que salí con poco efectivo, pero le puedo hacer un cheque si usted quiere. No, por favor, está de más. Con gusto la tocaré para usted. Quizás ya lo sabía que aquel chabón de la calle Echeverría la mano no le tembló cuando mudo gatilló. Fue porque quizás ya lo sabía que la mina lo entendió y su grito mordió en aquel callejón. Como los relámpagos de fuego pasó Amada y su compadre, que sin miedo y sin vergüenza le robaron la ilusión. Como los relámpagos de fuego, los plomos del 38 le dieron sello y firma a su maldición. Como chiste o berretín, el kiosquero le vendió unos fósforos y fasos que el otario le pagó. Como espejo reflexión, cuando lo comprado vio un patito en la fila faltaba en la caja de cartón. Consuelo en su corazón, es su decisión dejar de arrastrar la pena como verdugo y juez de su condena. Y para darle tregua al bocho, 4 por 12, 48, y un tiro al mate se rajó. Flor de su vida llegó a su triste fin. Ya no usa más rímel ni labios de carmín. Y aquella florista de dulce mirada, solo por el aroma, reconoce al jazmín. Viejo Abel, cansado con su taxi, en la pizzería estacionó, como tantas veces, como tantos años, sus 3 porciones al toque se morfó, pero esta vez quizá por su amargura, con la pizza maula se atoró, y Abel ya sin aire, sin explicación, murió resignado, sin taxi, sin Dios. Su funeral fue una musa que no era inspiración. Le bajaron la bandera hacia el viaje del adiós. Silla de ruedas, su viejo se lo pidió. Jugale al 47 y nos salvamos los dos.
le jugó en la vespertina y por meses lo siguió. El número no salía y se volvió una obsesión. Jugando al 47 se le fue toda la guita y su viejo se murió. Ya con canas y pirado, su mujer lo abandonó. Le juega al 47 como un loco sin razón. Hasta que un día la lista a la cabeza salió. Corre a la calle saltando con lágrimas de emoción. Cobró la plata y contento al cruzar la Juan de Justo.